El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Ese tiempo es un tiempo de reflexión. La reflexión nos trae siempre al recuerdo situaciones, nos recuerda cosas. La reflexión de este tiempo nos debe conducir también a una decisión. Y la reflexión nos debe llevar también a tener tranquilidad en nosotros. Esa reflexión que nos invita Dios en este tiempo es una reflexión sobre nuestra vida. Y esa reflexión sobre nuestra vida pasa por nuestra fe. Y la fe, reflexionando sobre la fe, tenemos que encontrar qué conocemos de la fe, qué nos falta por conocer y qué debemos seguir profundizando de nuestra fe. Y asimismo, nuestra vida se va profundizando en el comportamiento nuestro, porque de ahí, de lo que conocemos de nuestra fe o de lo que nos falta por conocer de nuestra fe, pues depende también lo que hemos avanzado en nuestra vida, depende también lo que hemos cumplido, de lo que tenemos que cumplir y tenemos que reflexionar si lo hemos cumplido o no. Y por eso en este tiempo la palabra nos ha venido hablando sobre los mandamientos de la ley de Dios, sobre la ley de Dios. Y justo hoy el Señor nos dice: no he venido a abolir la ley, a acabar con la ley, que era la del Antiguo Testamento, sino a darle plenitud. En la ley, en los mandamientos, está expresada la antigua alianza, la alianza que hizo Dios con el pueblo de Israel. Y le enseñó a partir de los 10 mandamientos cómo vivir en comunidad, porque era un pueblo de por allá que tenía otros dioses, pero ese pueblo que él se escogió como heredad, como dice el Salmo, para darnos a nosotros también la enseñanza, la pedagogía, le dio unos mandamientos. Y esos mandamientos son los que rigen hasta hoy a su pueblo para que aprendamos a vivir en comunidad. Y esos mandamientos entonces cumplen su efecto, cumplen su cometido en la medida en que los cumplamos y en la medida en que los vivamos. Plenitud. El Señor viene a darle plenitud en la nueva alianza. La antigua alianza está expresada en los mandamientos. Y la nueva alianza está expresada en Jesucristo. Jesucristo es la nueva alianza. Esa nueva alianza que es alianza nueva y eterna, ¿no? Cuando el Padre consagra el vino, dice: este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. ¿Y esa sangre de quién es? De Cristo. Luego, si es de la sangre de la alianza nueva y eterna, Cristo es la nueva alianza y la alianza nueva y eterna. Y él dice, él que es la alianza nueva y eterna, dice: yo no he venido a acabar con la ley, sino a darle plenitud. La plenitud quiere decir perfeccionar. La plenitud quiere decir practicarla, vivirla, perfeccionarla en la vida. Eso quiere decir plenitud. Quiere decir que debe pasar de la palabra a la práctica y debe cumplirse en la práctica. Entonces el Señor dice: vengo a darle plenitud. O sea que vengo a darle un espíritu para que la practiquen. Y ese espíritu es el amor. Entonces por eso Él dice: les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo
los he amado. Entonces, esa práctica nos la quiere decir que ustedes ámense como yo los he amado. Es decir, es una práctica, es una vida. ¿Y cómo los ha amado Él? Dando la vida por nosotros. Entonces, quiere decir que Él ha vivido hasta lo último, ha dado hasta lo último, se ha donado en ofrecimiento al Padre por todos nosotros, nos ha servido, no he venido a ser servido, sino a servir, nos da ejemplo de servicio, nos dio ejemplo de perdón, nos dio ejemplo de verdad, nos dio ejemplo de luz, nos dio ejemplo de tantas cosas el Señor con la práctica que Él hizo. Entonces el Señor dice, eso que mismo que yo hice, ustedes practíquenlo también. Es decir, planifiquen la ley con la práctica que yo les mostré. La práctica del perdón, la práctica del servicio, la práctica de la donación y de la entrega, la práctica de la oración, porque también vimos a Cristo orar ante el Padre. Todas esas prácticas que nos enseñan entonces a planificar, a practicar, a darle perfección en la plenitud, en la práctica, nos enseña el Señor que la vida que nosotros debemos reflexionar es si estamos cumpliendo con eso que nos pidió el Señor. Y para eso entonces conocemos nuestra fe. ¿Cuánto conocemos de los mandamientos? ¿O cuánto profundizamos en los mandamientos? ¿Cómo qué quiere decir el primer mandamiento, el segundo mandamiento, el tercer mandamiento? Si nuestra vida obedece a eso o lo estamos dejando pasar simplemente como algo que está ahí, literal, que está ahí. Sí, existen unos mandamientos, sí, bonitos, ¿no? Pero nuestra vida y nuestra práctica sí está siendo fiel, leal a esos mandamientos, o simplemente los tenemos como palabras. ¿Qué? ¿Las palabras qué pasa? Se las lleva el viento. Si las palabras no las encarnamos, si no le damos un arraigo, una fuerza, las palabras se las lleva el viento y se convierten en algo etéreo, pasajero, entonces lo mismo, nuestra vida se convierte en algo etéreo, pasajero, hacia el mismo. Porque si el Señor nos ha invitado a reflexionar sobre nuestra vida, entonces quiere decir que nuestra vida tiene que tener un arraigo en la fe, en Jesucristo, que Él es la roca. Pero si nuestra vida se ha ido en palabras y palabras y palabras, pues entonces quiere decir que nuestra vida se ha ido esfumando y no le hemos dado el contenido que debe tener una vida en Cristo. Cristo que es la roca. Por eso la reflexión que nos invita el Señor en este tiempo cuaresmal es a eso. A tener una buena reflexión, lógicamente que debe desembocar y terminar en una buena confesión, en una confesión de arrepentimiento, de contrición, de verdadero querer cambiar. No en una confesión de bla, 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 de palabras, sino en una confesión de corazón, en una confesión que nos implique el dolor de haber pecado. Es una confesión que nos implique el dolor de haber dejado que nuestra vida se esfumara, dejando que una confesión que nos duela el hecho que el Señor se entregó por nosotros y nosotros no hemos hecho mucho para alcanzar ayudarle en ese esfuerzo que Él hace. Cuando en el Viernes Santo vamos a reflexionar las palabras, las 7 palabras, nos van a decir, tengo sed. El Señor dijo eso, ¿no? En la cruz. Tengo sed. Y nos van a decir, ¿tienes sed de qué? ¿De qué tiene sed el Señor? De nosotros. Y de nosotros, y si tiene sed de nosotros, el Señor tiene sed de lo que es de nosotros. ¿Y qué es lo que es de nosotros que no es de Él? El pecado. Porque el pecado es de nosotros, no es de Él. Es lo único nuestro que le podemos dar al Señor en ofrenda, el pecado. Entonces el Señor tiene sed de eso.
tengo sed de ti, tengo sed de ti porque tú eres mi hijo, dice el Señor. Entonces, ese pensar en cuanto yo le estoy calmando la sed al Señor, en cuanto le estoy ayudando al Señor a cargar esa cruz en esa vía dolorosa, que significa la vía dolorosa de cada una de nuestras vidas. Cada una de nuestras vidas se convierte en una vía dolorosa para el Señor, porque el Señor está cargando con mi pecado, con cada uno de nuestros pecados. Entonces, imaginen cuántas vías dolorosas tiene el Señor. ¿Cuánto peso tiene Él? Eso es lo que tenemos que reflexionar en este día. Que nuestro corazón cada día esté, por eso el deseo debe ser que nuestro corazón cada día esté más libre, más desprovisto de aquellas situaciones que le cargan al Señor y que nos cargan a nosotros, por lo mismo. Por eso es que los pecados nos cargan, los pecados nos agobian, los pecados llevan a la oscuridad, y la persona que no se libera verdaderamente de esos pecados, no deja que Dios sea su libertador, su liberador, su salvador, pues mantiene en un estado de opresión, en un estado de tristeza, de angustia, de desespero, de irritabilidad, de tantas cosas que no le permiten un verdadero ascenso hacia Dios, y mantiene amarrado, atado. ¿A qué puede permanecer un atado? Al pecado, y el pecado se da en diferentes manifestaciones, atado a sus propias dudas, atado al placer, atado a la angustia, atado a personas que no debe tener, atado a prácticas que no debe tener, porque se ata y no se libera, no corta las ataduras y mantiene atado. Por eso mismo, porque no confía en su Salvador, porque no ha tenido la reflexión que el Señor le ha pedido en este tiempo, de dejar que sea el Señor el que libere, el que limpie, el que nos salve. Por eso el Señor ha dicho y nos dice en el Evangelio: yo no he venido a abolir la ley, sino a eso, a darle plenitud, a darle cumplimiento. Y nos dice: yo les aseguro que se acabarán antes el cielo y la tierra, antes que deje cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Entonces, por eso es que no podemos caer en una modernidad falsa, porque la modernidad falsa, ¿qué dice? Eso es antiguo, eso está mandado a recoger, eso ya no, eso es para los antiguos, entonces eso ya no es moderno, ¿no? Entonces la modernidad hasta mismo se expresa hasta en el arte, ¿no? Yo me acuerdo que en mi país antes era riguroso que todas las casas católicas tuvieran un cuadro del Sagrado Corazón. Entonces, la modernidad fue haciendo que fuera más bonito tener cuadros abstractos. Y usted los ve y no los entiende, pero eso es arte, ¿no? Entonces yo me puedo volver artista haciendo 3 matachos. Le pongo óleo, y bueno, ya, me vuelvo artista. Pero el Sagrado Corazón de Jesús, entonces, ¿qué pasó? Fue siendo desplazado. ¿Y entonces dónde se tiraba el corazón de Jesús? Al cuarto de San Alejo. Porque eso ya no es moderno. Entonces desplazamos el cuadro del corazón de Jesús, pero también fuimos desplazando a Jesús del corazón. Ya el cuadro de Jesús, del corazón de Jesús, no era el corazón de la casa. Y por tanto Jesús dejó de ser el núcleo de la casa y dejó de ser el núcleo del corazón. Entonces ahorita tenemos que pensar cómo Jesús tiene que volver a ser el núcleo de nuestro corazón, si de verdad queremos tener un Salvador. Allí es donde está el Salvador. Si lo regresamos a su puesto. Primer mandamiento de la ley de Dios, primera parte: amar a Dios sobre todas las cosas. Y segunda parte: y al prójimo como a sí mismo. ¿Qué puesto lo estoy poniendo a Jesús en el corazón? ¿Es el primero
o la modernidad me llevó a ponerle abstracto en mi corazón. Entonces, no es porque tenga nada contra el arte abstracto, sino porque la figura del corazón de Jesús. Entonces, ¿cómo vamos a pintar abstractamente a Jesús? Unas rayas ahí. Entonces lo desfiguramos. Eso quiere decir desfigurar a Jesús. El llamado de este tiempo es a darle la verdadera figura a Jesús. Porque ni hasta la más pequeña letra, coma de la ley, no pasará. No pasará. ¿Sí? Y dice el Señor, entonces el que quebrante uno de estos mandamientos, y así se lo enseñan los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que lo enseñe y el que los cumple y los enseñe, será el grande en el reino de los cielos. Entonces, si cada uno de nosotros quiere ser, ahí está la elección, o pequeño o grande en el reino de los cielos, ahí está la elección. Y ahí está la manera de proceder. La manera de ganarse la grandeza en el reino de los cielos es haciéndose más pequeño y es cumpliendo lo que no es moderno para el mundo, pero que para Dios sigue siendo vigente, porque Él es el eterno presente. No se olviden, Dios es el eterno presente, nunca pasa de moda, nunca. Pasaremos nosotros, pasarán otras modas, pero Dios jamás, porque Él es el eterno presente. Entonces, si hacemos las cosas como el eterno presente, nos ganaremos la eternidad. Pero si vamos a ser modernos, nos ganaremos la modernidad abajo. No iremos al cielo, porque ahí lo dice. Entonces, pidámosle a la Santísima Virgen María en este tiempo de gracia, ella, nuestra Madre, a quien estamos llamados a imitarla en la humildad, en el servicio, en la comprensión, en la docilidad a la palabra de Dios, en su esclavitud a la palabra de Dios, amarla, imitarla en la misión, en el servicio, imitarla en la prudencia que se necesita tanto en este tiempo y en el amor al eterno presente, a su Hijo amado Jesucristo. Amén.